esta competencia. Entonces lo que yo debo hacer es entrar a evaluar, a revisar, leer las preguntas si son pertinentes o no con respecto a los temas que yo ya haya trabajado. Yo voy a asumir que todos estos temas los vimos, entonces le voy a dar agregar a esta pregunta y le voy a dar agregar a esta pregunta. Cuando yo le hago clic al botón de agregar, el panel de preguntas se va llenando. Pregunta 1, pregunta 2, que son las que yo acabé de seleccionar y aquí me está diciendo el total de preguntas. Posteriormente, pues yo no voy a seleccionar todas las preguntas del mismo componente, de la misma competencia. Lo que hago es entrar a cambiar la competencia, dejando el mismo componente. El sistema vuelve y me trae otras preguntas. En este caso me dice que hay 18 preguntas disponibles. Entonces voy a seleccionar esta pregunta y voy a seleccionar esta pregunta. Entonces ya llevamos 4 preguntas. Voy a hacer una evaluación de 10 preguntas. Finalmente vuelvo y cambio el componente hacia el último. Me dice que para este componente solamente hay 9 preguntas. Voy a decir que es esta pregunta. Voy a seleccionar solo una. Posteriormente vuelvo y cambio el componente, perdón. Componente, te voy a decir que es el componente 2. Componente 2 para seguir el orden. Y voy a hacer sobre explicar fenómenos. Entonces usted como profesor ya sabe cómo se hace aquí. Es cuestión de repetir y repetir el procedimiento. Bueno, entonces vamos a seleccionar de las 3 preguntas que nos hacen falta aquí al azar. Y 10. Ahí hice las 10 preguntas. Hasta ahí, bastante sencillo. Les pregunto, ¿tienen la inquietud hasta ahí en estos momentos? Es un proceso repetitivo que hicimos ayer, han existido el día de ayer. Entonces estoy haciendo el paso a paso. ¿Alguna inquietud hasta el momento? No, hasta ahí va claro. Ok, perfecto. Entonces voy a revisar cuántas preguntas tengo. No hay preguntas. Bien, hasta aquí fíjese que yo tengo el proceso de generar la evaluación, ya seleccioné las preguntas, dice que tengo preguntas y voy en el paso número 2, pero yo les dije que podemos nosotros crear nuestras propias preguntas. Entonces, a través del siguiente botón que se encuentra aquí al lado izquierdo que dice mis preguntas, vamos que cargue bien. Yo puedo agregar las preguntas que yo como profesor considero hacerlo. En una reunión anterior, en una primera reunión que yo hice de plataforma general, una profesora me preguntaba que si pues, se podía subir a través de esta herramienta un archivo ya creado. No nos permite, en estos momentos el sistema no nos permite subir documentos creados como evaluación. Lo que les decía yo allá es que lo que podemos hacer es copiar y pegar las preguntas dentro de este proceso que les voy a explicar. Entonces, bien sea que yo quiero agregar mis propias preguntas como profesor, entonces tengo una opción que dice agregar pregunta por acá o agregar pregunta por acá, ¿sí? A medida que yo haga ese proceso, pues van a aparecer las preguntas acá. Voy a hacerlo con cualquiera de los dos. Agregar pregunta. Él me indica que debo seleccionar en qué nivel. Dijimos que estamos trabajando con grado 7. Dijimos que estamos trabajando con ciencias naturales. Y aquí voy a seleccionar el núcleo temático que yo voy a trabajar. En este caso, voy a decir que es el núcleo 3, el transporte y la circulación de los seres vivos, y qué competencia voy a trabajar allí. Ya seleccionando estos elementos, le voy a dar crear pregunta.
Este espacio que se encuentra acá me permite a mí escribir la pregunta, ¿sí? Este cuadro, donde dice instrucción general de la pregunta, aquí es donde yo debo de escribir toda la pregunta, solamente la pregunta. Como pueden ver, es un editor de texto. Entonces, a través de estas herramientas, yo puedo colocar los diferentes tamaños del texto, ¿sí? Pues aquí está para colocar la negrilla, la cursiva, la subrayada y los demás. Si manejamos algún procesador de texto, esta es la herramienta muy similar. Un poco más abajo, ya después de haber escrito la pregunta, bueno, aquí hay una claridad. También me preguntaban que si se pueden hacer preguntas abiertas. Sí, yo puedo hacer la pregunta abierta, pero el estudiante dentro de este mismo campo debe de colocar la respuesta. ¿Vale? Entonces, usted le coloca la pregunta y posteriormente le colocaría las líneas o los espacios para que él coloque sus respuestas. Si lo va a hacer de modo abierto. ¿Vale? Si le voy a dar opciones de respuesta, que no sea una pregunta abierta, sino una pregunta cerrada, le voy a dar opciones de respuesta. Entonces, en la parte de abajo, el sistema me permite a mí 5 alternativas. Alternativa A, alternativa B, C, D y E. Y dentro de cada alternativa voy colocando la respuesta que corresponda. En este caso voy a decir que la respuesta 1 o respuesta A, perdón, para que nos quede mejor. Voy a colocar la respuesta B. Estoy haciéndolo solo como ejercicio, ¿ven? La respuesta C y la respuesta D. Voy a dejar la alternativa E sin respuesta. Eso quiere decir que cuando se le presente la evaluación al estudiante, solamente le va a mostrar 4 opciones de respuesta y no 5, como tenemos planteadas acá. Y de esas respuestas que yo haya escrito, una de esas debe ser la respuesta correcta. Entonces, para este ejercicio voy a decir que la respuesta correcta es la C. Lo que hago es pasar el botón del lado izquierdo hacia el lado derecho, simplemente pinchando sobre él para cambiarlo. Quiere decir que para el sistema, cuando el sistema haga la calificación de su pregunta, la pregunta que usted acabó de plantear acá, para el sistema la respuesta correcta va a ser la C. Una vez que haya hecho esos procesos, le va a decir guardar. Y aquí el proceso se vuelve repetitivo. Si yo deseo continuar agregando preguntas, la cantidad de preguntas que yo quiera hacer, o en su defecto, la cantidad de preguntas con las que yo quiera alimentar mi base de datos, lo que hago aquí es agregar la nueva pregunta, repetir todo el proceso. Yo no lo voy a hacer por temas de tiempo para que avancemos acá. Entonces, posteriormente que yo haya subido todas las preguntas que yo haya querido, aquí hay una opción que dice ver mis preguntas. Cuando doy ver mis preguntas, aquí aparece la pregunta que yo acabé de hacer, más la respuesta que yo acabé de seleccionar. Y aquí me dan información, me está indicando cuál es la etapa educativa, en qué nivel, qué asignatura, qué núcleo temático fue el que seleccioné y qué competencia fue la que seleccioné para evaluar. Y pues un poco más abajo están otras preguntas que yo he realizado a lo largo de los diferentes talleres que he dictado. Ya teniendo esas preguntas, yo regreso a mi evaluación, aquí al lado de evaluación, y aquí tenemos una evaluación que está incompleta. Aquí nos deben aparecer todas las evaluaciones que nosotros hayamos hecho y que aparezcan incompletas. Entonces, fíjese que aquí aparece la de ciencias naturales que nosotros estábamos haciendo ahorita y está incompleta. Entonces, para terminarla, lo que hago es pinchar sobre ella y el sistema va a retornar al lugar donde la dejamos. Ya hemos quedado en el paso número 2 y aquí dijimos que ya habíamos seleccionado 10 preguntas. Entonces, para yo incluir preguntas
que yo haya hecho, que yo haya escrito, que yo mismo haya elaborado. Entonces me voy a mis preguntas. Y aquí me debe listar las preguntas que yo haya hecho para ciencias naturales de grado 7. Tengo que hacer una claridad importante acá. Y ha sucedido. Algunos profesores les ha sucedido de que son muy proactivos y hacen un banco de preguntas. Empiezan a subir preguntas propias, pero cometen el error de que esa pregunta la hacen en un libro muy diferente al el que están elaborando la evaluación. Por ejemplo, yo hice las preguntas personales que yo mismo he creado, las hice en el libro de Ciencias Naturales de séptimo. Si yo la hubiese elaborado en el libro de Ciencias Naturales de 6, no aparecería acá. Repito, si yo hubiese elaborado las preguntas en el libro de Ciencias Naturales de 6, cuando yo vaya a buscar mis preguntas, aquí no aparecería, porque esas preguntas corresponden solamente para el libro de Naturales de sexto. Entonces, en este caso, si lo que yo hago es que voy a incluir mis preguntas dentro de la evaluación que acabé de elaborar, lo que hago es agregar la pregunta. Entonces, fíjese que aquí ya la evaluación me quedó de 11 preguntas y dijimos que era de 10, entonces lo que hago es excluir acá una pregunta. Entonces hago clic sobre esta X y desaparezco la pregunta de una evaluación para incluir una de las que yo haya hecho. Listo, ahí tengo mis 10 preguntas, mi evaluación de 10 preguntas. Pregunto, ¿tienen alguna inquietud hasta ahí, hasta el momento? Les voy a habilitar el audio para que por favor me respondan. ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí, hasta el momento? No, señora, no, sí tengo una pregunta. Si, por ejemplo, sucedió eso, que me equivoqué de libro, puse la pregunta donde no era. ¿Hay alguna forma de transportar la pregunta o tengo que volver a hacer el proceso en el libro que corresponde? Y otra pregunta, si me equivoqué de pregunta en el libro correcto y la quiero eliminar definitivamente de mi banco, ¿cómo lo hago? Ok, profe, sí. Si yo me equivoqué del libro, desafortunadamente no podemos trasladarla. Tenemos que ir al libro donde la vamos a crear y volverlo a hacer. Y lo que sí puedo hacer es que cuando yo vaya al banco de preguntas, la mía, lo que sí puedo es, bueno, usted me pregunta es que si la puedo eliminar, ¿cierto? Que si puedo eliminar esa pregunta de ese banco. Sí, señor. No, cuando nosotros creamos nuestras propias preguntas al banco de datos, ya de ahí no la podríamos eliminar. En el banco de datos, Pregunta, sí la y por podríamos ejemplo, eliminar de la... Perdón, antes de su pregunta. Lo que sí puedo hacer es eliminarla de acá, de las preguntas que he seleccionado para la evaluación, más no la podría eliminar del banco de datos. Bueno, Ok, siga, profe, le gracias. sigo. y bueno, buenas tardes. Y en caso, por ejemplo, que yo Buenas quiera tardes, profe. cortar y pegar alguna pregunta, ¿lo puedo hacer desde cualquier documento o tiene que ser un documento especial? Sí, profe, lo puedes hacer desde cualquier documento, copiar y pegar, pegar dentro del proceso de Simplifica. Independiente de que lo copies de la página web, independiente de que lo copies de un documento de texto, de un Excel, no hay Cualquier lío, archivo que tenga. no tenemos inconveniente con eso. Ah, perfecto, pero igual toca copiarlo, copiarlo de la misma manera, con las posibles respuestas cada una en una casilla diferente. Correcto, sí señor, así es. Copia la Ah, perfecto. pregunta en el cuerpo de la pregunta y posteriormente copiaría y pegaría las respuestas en cada una de las alternativas. Sí señora. Perfecto. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo creo que ahorita sigue el proceso para mirar cómo se le envía a los estudiantes, cómo se genera el envío, ¿sí? Sí, correcto, ya vamos a llegar a ese paso. Listo. Entonces continúo, Perfecto. voy a volver a silenciar los micrófonos. Bueno. ¿Vale? Bueno, continuamos. Listo, ya tengo mi evaluación elaborada acá.
vamos a finalizar el proceso evaluativo de generar la evaluación, damos continuar y entramos en lo siguiente, el paso número 3. Voy a cambiar el logo o a personalizar, en este caso voy a hacer el ejercicio colocando un logo de SM. Yo lo tengo por acá en imágenes, y aquí tengo este logo. Listo, entonces ya incluye el logo del colegio. Y también lo que yo puedo hacer aquí es cambiarle el nombre a mi evaluación. Ayer hicimos una evaluación que se llamaba 7H, hoy vamos a colocarle la 7J para hacerle ejercicio para tenerla presente. Dijimos que ayer que este formato pues ya viene preestablecido. Si yo como profesor quiero colocarle algún instructivo de cómo desarrollar la evaluación, pues se lo escribo acá. Y finalmente damos continuar. Ayer también comentábamos que cuando yo termino la evaluación, o sea, aquí el sistema ya estamos en el paso número 4, miramos al paso número 4 dice evaluación concluida, que el sistema me generaba 3 versiones. La versión A, sobre este botón pinchamos sobre él, pasamos a la versión B y la versión C. Que las 3 versiones son las mismas preguntas, simplemente lo que ha hecho el sistema es que en cada versión le haces cambiar el orden a la pregunta. Pues eso con el objetivo de que el niño que se encuentre al lado, niño o niña, que se encuentre al lado de su compañero, pues no le concuerden las preguntas, aunque eso no pasa en los colegios, eso realmente no pasa en los colegios. Pero si llegara a pasar la situación de que el niño de al lado le esté mirando la evaluación al compañero, yo puedo jugar con las versiones. Estas versiones solamente se da si yo realizo la evaluación de forma física. Quiere decir que yo a través de este documento PDF la descargo y se la entrego a mis estudiantes y posteriormente yo mismo como profesor me pongo y califico una por una, que ese es el método nuestro tradicional de calificar una evaluación. Si yo quisiera modificar el documento, o sea, la evaluación, entonces tengo el documento de Word, tengo el proceso de descarga a través de un documento de Word y entro a modificar si quiero cambiarle imágenes, agregarle imágenes, replantear la pregunta. Ayer hacía una recomendación importantísima con este tema de descargarlo en Word. Voy a hacer el ejercicio. Cuando yo lo descargo en Word y yo como profesor, lo que quiero hacer es ir a modificar la evaluación. La recomendación es que modifique la pregunta, modifique la respuesta, pero no cambie de lugar la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros preestablecimos ya una evaluación acá en el sistema y yo la voy a evaluar a través del mismo sistema, si yo le cambio de posición la pregunta, pues obvio que el sistema me va a generar un error en esa nota. Entonces aquí yo tengo ya en un documento, en este caso un documento editable, hablando de Word, lo que puedo hacer es, lo que yo les decía, si quiero cambiar acá por ejemplo, este formato de presentación que tenemos, si usted lo quiere cambiar, lo puede hacer. Si quiere agregarle preguntas, lo puede hacer. Si quiere modificar o replantear la pregunta, lo puede hacer. Lo que yo les decía es no cambiar de posición la respuesta. Cámbiale de pronto el contexto de la respuesta, pero no la cambie de posición. Eso en el proceso de hacer una evaluación en físico. Pero el tema de hoy lo vamos a tratar es en tema de desarrollar una evaluación de modo online. ¿Cómo hago yo para que me quede de modo online? Entonces, ya terminé mi evaluación, en este caso la llamamos Ciencias Naturales de séptimo J, ¿sí? Me voy al menú lado izquierdo que dice Programación. Y en Programación, él me abre el menú con el que yo voy a trabajar para programar la evaluación. Aquí yo tengo todas las evaluaciones, las que están programadas, las que ya han sido aplicadas y demás. Lo que primero tengo que hacer es seleccionar cuál es la evaluación que yo he elaborado. La evaluación que hicimos el día de ayer es la 7H. Aquí aparece la fecha y la hora en que nosotros la elaboramos. Y la que hicimos hoy es la evaluación de Ciencias Naturales 7J, que aparece la fecha y la hora en que la elaboramos. Entonces voy a programar la evaluación que he elaborado ahorita. La selecciono y posteriormente debo seleccionar el grupo o el grado al que yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces voy a buscar acá uno de Ciencias Naturales, vamos a ver un grado 7 acá.
Si es que tengo alguno aquí. Aquí está ya. Sabía naturales de séptimo. Entonces ya seleccioné la evaluación, ya seleccioné el grupo o el grado al que voy a evaluar. Ojo, tiene que concordar, ¿no? Tiene que concordar. Si estoy en este caso de Ciencias Naturales 7, pues lógico que tengo que evaluar el grupo o el grado de séptimo. Posteriormente voy a programar qué fecha voy a practicar esa evaluación. Entonces voy a decirle que esa evaluación va a ser el día martes 31. ¿A qué horas va a iniciar esa evaluación? Le voy a decir que esa evaluación los estudiantes, todos los estudiantes, deben empezar esa evaluación a las 8 de la mañana. 8 a.m. ¿Y a qué horas o cuánto tiempo yo como profesor le voy a dar a mis estudiantes de grado séptimo para que me desarrollen esa evaluación de 10 preguntas? Entonces le voy a decir que les voy a dar 30 minutos. Entonces coloco 8 horas, 30 minutos AM. ¿Sí? AM. Si la fuera a dejar todo el día, o sea, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, pues aquí lo pasaría a PM. Pero pues una evaluación de 30 minutos, de 10 preguntas no se justifica que la desarrollen todo el día. Pero si usted lo quiere hacer, es usted como profesor autónomo de generar el tiempo que le va a dejar esa evaluación. Una vez que ya seleccionó la evaluación, seleccionó el grado, determinó la fecha, a qué horas inicia, a qué horas termina, le vamos a dar programar. Y en estos momentos, la evaluación, mirar, aquí aparece la evaluación Ciencias Naturales de 10 preguntas, la Ciencias Naturales 7J, que fue la que acabamos de hacer, aparece como programada. O sea, ya ahí no podemos hacer nada con respecto a esa evaluación. Ya quedó programada, lo único que yo podría hacer es eliminarla. ¿Sí? En el caso de la evaluación, aquí yo puedo eliminarla o cancelarla. ¿Sí? No puedo entrar a modificar ya la fecha de programación ni la hora, es lo que quedó establecido. Entonces les pregunto, ¿les quedó alguna inquietud, alguna duda ahí sobre el tema de programación de la evaluación online? Quedan los micrófonos abiertos para que participen, por favor. No, a mí me quedó perfectamente claro eso. Ok, profe, gracias. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Una duda. Para mí está claro. Varias evaluaciones para un curso A, B o C. Cuando se le Perdón, ¿me cambia repite? la evaluación. Profe, no le alcancé a escuchar. ¿Me repites, por favor? Sí, me quedó la duda de cómo genero de una misma evaluación varias versiones. Ok. Versión A, B o C. Voy a interrumpir nuevamente, voy a cerrar los micrófonos. Bueno, cuando nosotros generamos, voy a de forma rápida, cuando yo creo la evaluación, en el momento en que yo genero la evaluación o yo llego al paso número 4, dentro de lo que hicimos anterior, llego al paso número 4, usted no debe generar ninguna evaluación A, B o C. El sistema de forma automática se las va a generar. Le genera la versión A, la versión B y la versión C. Si yo lo voy a hacer, si yo voy a hacer la evaluación, si yo voy a aplicar la evaluación de forma manual, mira, aquí estoy en el punto número 4, tenemos que cargue. Como yo le decía, el sistema de forma automática me genera las versiones A, B o C. Yo como profesor no tengo que generarlas. Lo que yo tengo que entrar es a determinar cómo voy a desarrollar la evaluación. Si la voy a hacer en físico, o sea, la imprimo a través de este documento o de este documento, si yo la imprimo y se la entrego a mis estudiantes, entonces yo puedo descargar todas las versiones, la A, la B y la C. Para poderla descargar me tengo que ubicar en ella. Por ejemplo, yo descargué la versión A, que es la que les mostré acá en el documento. Fíjense, acá me descargó la versión A. Si yo deseo descargar la versión B, tengo que ubicarme en la versión B y posteriormente darle descargar. Voy a hacer el ejercicio. Tenemos que nos descargue. Y si yo voy a descargar la versión C, me ubico en la versión C y posteriormente le digo descargar. ¿Sí? Ese es el proceso para hacerlo en físico.
Cuando yo hago el proceso de evaluación de modo online, el sistema a todos los estudiantes solamente les va a dejar ver la evaluación versión A. ¿Quedamos claros hasta allí, profe? Le di claridad a la pregunta que me hiciste. Le voy a habilitar nuevamente los micrófonos. Profe, ¿le quedó claro el proceso que le expliqué ahí? Sí, señor. Sí, señor. Muy claro, gracias. Listo. Entonces, fíjese que ya descargué las 3 evaluaciones. Voy a buscarlas acá, las descargas. Tengámosle un poco de paciencia a mi sistema. Entonces, aquí tengo la evaluación B y la versión C. Voy a abrirlas acá. La versión B, voy a abrirla. Que en este caso la descargué en un PDF. Y la versión C. Entonces veamos, mire, aquí aparece la versión B que acabé de descargar y no demora en abrirme la versión C. Bueno. Listo. Entonces ya hice el proceso de programación. Voy a asumir de que ya hicimos la evaluación, que los estudiantes ya desarrollaron nuestra evaluación. Entonces quiero ver cuáles son los informes de ese proceso evaluativo. Entonces aquí yo tengo una opción que dice informes y dentro de informes yo voy a buscar la evaluación. Mira, aquí yo tengo una serie de evaluaciones ya realizadas, ¿sí? Yo tengo aquí unas evaluaciones, en este caso vamos a hablar de ciencias naturales de 7, yo puedo ver cuáles fueron los puntajes que obtuvieron cada uno de mis estudiantes. Entonces aquí tengo una evaluación ya elaborada, voy a abrirla, y yo puedo ver los informes generales, aquí están los informes generales, lo puedo ver por alumno, y lo puedo ver por detalles. Entonces, por asignatura, o sea, de ciencias naturales ha habido el general de todo el grupo, ¿sí? El promedio de todo el grupo. Como en este caso solo tengo un alumno, en este caso soy yo mismo, yo puedo ver cuánto estudiante en esa evaluación y a través de este botón yo puedo ver qué es lo que el estudiante desarrolló. Esto con el objetivo de que cuando lleguen padre de familia a su salón o a su sala de atención al público, de atención a los padres de familia, pues usted le pueda mostrar cada una de las evaluaciones que el estudiante haya obtenido, las notas que haya obtenido. Entonces aquí le está diciendo cuáles son las preguntas que se le presentan, cuál fue la respuesta que él obtuvo en la primera pregunta, si está o no correcta. En este caso fue errada, aparece con una X en rojo, si está correcta le aparecerá este símbolo en color verde y sucesivamente. Entonces yo puedo ahí entrar a evaluar en qué está fallando mi estudiante. Pues si yo le quiero hacer al estudiante ya un programa de refuerzo, ya es un tema mucho más de apropiación del trabajo. Finalmente tenemos el detalle de ese informe. Vamos a esperar que cargue. Y aquí tengo yo el informe general de todo, no solamente del estudiante, sino de todo el grupo, de todo el salón. ¿Sí? En este caso solamente es un solo estudiante, por eso aparecerá. Pero mire que es una parte graficada muy bonita y es descargable para que usted lo entregue. En ese caso, si es al departamento, pues puede entregar su informe. No tiene que hacerlo, simplemente lo descarga y ya queda listo. Voy a hacer el proceso de descarga para que veamos qué es lo que nos muestra. Vamos a abrirlo, aquí está el resultado. Y mire que aquí está el informe, cuál es el resultado, cuál es la cantidad, si es medio bajo, está medio alto, que eso es algo que nosotros como profesores hoy día debemos estar utilizando, ¿cierto? Entonces volvamos a nuestra pantalla. Profes, preguntas, dudas, inquietudes. Les voy a habilitar el micrófono. Hasta ahí es la segunda parte del Simplifica Global. ¿Les queda alguna pregunta? ¿Les queda alguna duda? ¿Les gustó lo que les mostré? Sí, está muy claro y está muy chévere. Ok. Muy chévere, muy chévere. Buenas Sí, tardes. buenas tardes. Una pregunta.
Sí. Si se programa la evaluación online y por algún motivo algún estudiante no puede realizarla, ya sea por una cita, enfermedad o algo, ¿se puede reprogramar? No, no señora, la evaluación ya no se podría reprogramar, tendrías que volver a hacerle otra evaluación. No, ya no se Pero puede programar. Lo solamente que yo a le ese dije al comienzo, estudiante. cuando está la evaluación, Pregunto, ¿programo de nuevo la evaluación solo a ese estudiante? Ya miro y te digo porque sí, me toca tendrías que buscar, estoy volverla en a el curso elaborar de y programar solo evaluación. para ese estudiante. Sí, Ahora señora. cuando termine el curso te informo. ¿Tiene dudas? Bueno, les voy a pedir el favor, les voy a presentar ahí un sondeo. Ahí ya queda abierto. Y para mañana, creo que es para mañana, que tengo el tercer y último taller donde vamos a hablar del uso de la app Simplifica para que complementemos el proceso evaluativo dentro del proceso de calificación. Ya expliqué el formato manual, ya expliqué el formato programación, que no tienes que calificar. Y finalmente queda un proceso manual que yo puedo utilizar a través de una app para que también pueda yo ahorrar tiempo y no tenga que ponerme a calificar evaluación por evaluación. Explicando Bueno, cómo hacer muchas gracias evaluación. por la respuesta. Voy a colocar la segunda pregunta. Bueno, profesores, han sido ustedes muy amables. Muchas gracias por regalarme en este tiempo de estar aquí, de aprender cosas nuevas, de aprender de ustedes. Espero que todo haya quedado con claridad, que haya cumplido con las expectativas que tenían. Nos veremos en una última. Bueno, Dios les bendiga. Muchas Bueno, gracias. Que muchas tengan un feliz día. gracias. Buenas Igual, tardes. Mira, a mí me gustaría saber cuándo sería el complemento de esta charla o la otra parte. Mañana. Dame un segundito, ya le confirmo con exactitud. Perfecto, porque quiero Esta saber cómo se charla, envían las preguntas. esta charla debe ser acá. Eso comenzó ayer. Sí, para mañana está también de 2 a 3 de la tarde. Mañana de 2 a 3. Sí, ya también están Mañana abiertas Ay, las bueno, inscripciones muchas para este nuevo gracias. grupo. Bueno, muchas gracias. Bueno, que tengan un feliz día. Muchas gracias por la atención. Gracias.